Todos los de agronomía que nos toca hoy martes, continuando un poco con lo que habíamos comenzado en la clase anterior del tema de virus básicamente. Bueno, todo el tema de las enfermedades ha tenido impacto sobre cómo han ido evolucionando los viveros, sobre todo en el caso de los cítricos, a través del tiempo. Y no solamente en el caso de los cítricos, que es el ejemplo que les voy a mencionar hoy, sino que en todos los casos han impactado y de esa manera han ido evolucionando los viveros, cómo se han ido perfeccionando para la producción de plantas y sobre todo con menor tiempo, digamos, desde la siembra de la semilla hasta la obtención del plantín en forma definitiva para llevarlo a plantación. Bueno, comenzando con esto, en el caso de los cítricos, por ejemplo, ya que más antes de la época de Cristo ya se conocía la presencia de cítricos que son originarios del Asia, ¿no es cierto? La zona de China y la zona de Singapur son los lugares originarios. Por supuesto, la producción estaba basada en plantas de semillas. Ustedes saben que una planta de semilla, bueno, lo vamos a ver más adelante, tarda mucho en entrar en producción, aproximadamente 8 a 10 años, en este caso de plantas frutales, porque tienen que superar la etapa juvenil y envejecerse para entrar a producir fruta. Bueno, en el año 1834 aparece en estas plantas de semilla el primer problema. En este caso es la aparición de una gomosis, o sea, la exudación de goma desde el tronco, que está causado por un Straminopiles, o sea, del nuevo orden, digamos, de hongo o tipo de hongos o micetes, que es la Phytophthora parasítica. Esta Phytophthora es una enfermedad es un microorganismo, digamos, que afecta a un montón de organismos, ¿no es cierto?, de plantas vegetales, desde plantas leñosas hasta plantas herbáceas. Así tenemos ejemplo en la papa, por ejemplo, donde produjo la mortandad de aproximadamente 2 millones de personas en la Irlanda del Norte por ser la papa la principal fuente de alimento, ¿no es cierto?, en ese lugar, y la emigración de 2 millones de personas. Fue conocido como la hambruna mundial ese momento y fue causado por este Straminopiles. Entonces, para salvar la aparición de esta enfermedad, comenzó a utilizarse el uso de portainjertos. Ustedes saben que todos los frutales utilizan una copa, ¿no es cierto?, que es de lo que uno quiere producir, puede ser naranja, limón, mandarina, pomelos, lo que sea, e injertado sobre un pie o patrón que se conoce técnicamente con el nombre de portainjertos, para superar este problema de la gomosis que se daba en planta de semilla. El primer problema en planta, en almácigo, ¿no es cierto?, es problemas de hongos que producen la enfermedad de los almácigos, que lo vamos a ver más adelante, que está producida por Phytophthora, ¿no es cierto?, y otros hongos de suelo que producen este amarillamiento y volteado y muerte del plantín. Estos son algunos de los síntomas de gomosis más característicos que les mostraba. El exudado a través del tronco con exudación de gomas y forma este tipo de cancro, ¿no es cierto?, que lo caracteriza, pero también produce la pudrición de raíces, como estamos viendo acá en la imagen de la derecha, o también produce en frutas, digamos, lo que se llama brown rot o pudrición marrón. O sea que tiene varias sintomatologías. En las plantas produce este amarillamiento que estamos viendo acá en la foto de la izquierda, y sobre todo se caracteriza todo lo que tiene pudrición de raíces por tener la nervadura central muy clara. Acá se ve la nervadura central bien amarillenta y las
nervaduras secundarias también de color más claro. Y el clásico cancro, digamos, en el tronco principal o en las ramas primarias que lo caracterizan. Por supuesto, hay caída de hojas y con un shock violento, digamos, que produce la mortandad de la planta en forma bastante repentina. Bueno, ahí se empiezan a utilizar distintos portainjertos, ¿no es cierto? Como les decía, que son los que le van a conferir resistencia a esta gomosis que se produce en el tronco. Por ejemplo, el limón rugoso, que es uno de los portainjertos más utilizados en Misiones, es susceptible. El limón volcameriana, también susceptible. Las mandarinas, Zunqui y Cleopatra, que está acá, como tolerantes. La lima rampur, que también es otro portainjerto bastante utilizado en Misiones, es susceptible. El naranjo agrio o apepú, que solamente se utiliza hoy en día para el caso de limones, es tolerante. El naranjo dulce, que cuando se utiliza como pie, es muy susceptible. Y los híbridos de trifolio y el trifolio están considerados como tolerantes o resistentes. O sea que uno, de acuerdo a este hongo que está presente en el suelo, si está presente en plantaciones, debería elegir algún portainjerto que sea tolerante o resistente a ese problema para futuras plantaciones en ese suelo. Bueno, los portainjertos cítricos caracterizan a una región. Estos son, es muy importante porque generalmente se adapta un portainjerto a las características de esa región. Así, por ejemplo, en Florida, en Estados Unidos, que es una de las principales regiones productoras de cítrico a nivel mundial, se utiliza básicamente el limón rugoso. Por eso, cuando se habla de la citricultura de Florida, se asocia al limón rugoso. En Brasil, en cambio, en la zona de São Paulo, que es la principal zona productora a nivel mundial, sobre todo para la producción de jugos de naranja, es la lima rampur o el limón cravo, como le dicen ellos, el principal portainjerto y caracteriza a la citricultura de Brasil. En Argentina, como es una zona ya bastante límite con el tema de frío, porque el cítrico es una zona, es un cultivo más bien tropical, subtropical, la Argentina, las zonas productoras se encuentran en zonas ya con presencia de frío importante en invierno. Por lo tanto, se utiliza el portainjerto trifolio, que es aquel que le confiere cierto grado de resistencia a las plantas cítricas, ¿no es cierto? Y todo lo que se utiliza en la zona del sur de Corrientes, Entre Ríos, norte de Buenos Aires, está basado en este portainjerto trifolio. En cambio, en el norte, que son zonas más cálidas, donde habría mayor protección a las zonas al frío, digamos, se utilizan aquellos portainjertos más vigorosos, como son el limón rugoso, o la lima rampur, o la mandarina Cleopatra. Bueno, en los portainjertos tenemos, como les decía, de dos tipos. Si bien todos son del grupo de la familia de las rutáceas, el género Poncirus y el género Fortunella, que sería la cuncua, y el cítrico son todos de la familia de las rutáceas, pero tienen distinta forma, digamos, según sea el género. En el caso de los trifolios, por ejemplo, las hojas son trifoliadas, y en el trifolio común las tres hojas son del mismo tamaño. En este caso que estamos viendo en la foto acá de arriba a la izquierda, el folíolo central es más desarrollado que los laterales, por lo tanto estamos en presencia de un híbrido de trifolio. Un híbrido de trifolio se forma por el padre, Poncirus trifoliata, que es de hojas las tres iguales, ¿no es cierto?, trifoliadas, y mezcladas con, puede ser naranjas, dan lugar a citranjes, con pomelos, dan lugar a citrumelos, o hibridados con mandarinas que dan lugar a citrandarín, que estos citrandarín son los que están de moda últimamente. Bueno, estos portainjertos, como les decía, confieren una cierta resistencia al frío, pero
la unión, digamos, entre la copa, ¿no es cierto?, la parte aérea, y el pie no es uniforme. Generalmente hay un sobrecrecimiento que se da en la base y esto permite reconocer en el campo que esta planta, digamos, está injertada sobre trifolio o híbrido de trifolio. Básicamente se forman estas costillas que lo caracterizan y como un sobrecrecimiento de la base. En cambio, los otros portainjertos que se utilizan son de hojas simples, digamos, hojas comunes, y ahí tenemos varios: naranja dulce, Cleopatra, limón rugoso, lima rampo, volca mediana, son todos de hoja simple, y en este caso la unión es casi perfecta. No se puede percibir básicamente la copa con el pie, ¿no es cierto?, en la unión, porque hay mayor compatibilidad, digamos, porque son del mismo género, del género Citrus, todo lo que se están injertando, tanto en la copa como el pie. Bueno, el portainjerto persigue tres propósitos. Uno sería la reducción de las características juveniles. Eso les comentaba al inicio de la clase, ¿no es cierto?, que una planta de semilla básicamente es con muchas espinas, tiene un crecimiento vigoroso y erecto. Ambas cosas dificultan lo que es la cosecha de la planta, ¿no es cierto?, por la cantidad de espina y por el crecimiento erecto. Hay que usar escaleras para eso, para la cosecha, y básicamente entran en producción muy tardíamente, entre 8, 9 y 10 años desde que están plantadas. Por lo tanto, hoy en día esto sería una ocupación del espacio de la tierra, digamos, improductiva por ese largo periodo de tiempo. Por lo tanto, el portainjerto disminuye esas características juveniles porque está utilizando ya una clonación de plantas madres que uno quiere injertar por sus características, digamos, ya sea sanitarias como características productivas. El portainjerto también lleva el propósito de adaptarse a las condiciones ambientales, un poco los ejemplos que le estaba mostrando anteriormente. Y vamos a ver, digamos, que hay portainjertos para frío, para tipos de suelo alcalino, para tipos de suelo ácido, y así se puede ir jugando un poco con la elección del portainjerto según el lugar donde se quiere hacer la plantación definitiva. Y también incide sobre al menos 20 características hortícolas. Esto sería calidad de fruta, grosor de la cáscara, grados de acidez, grados de azúcar, cantidad de semillas. Básicamente son esas características hortícolas, el vigor de la planta, plantas más vigorosas, plantas más enanizantes, plantas de tamaño intermedio. Acá tenemos, por ejemplo, un error, digamos, en la selección del portainjerto. En esta vista, ¿no es cierto?, sobre la derecha, un portainjerto que se ha adaptado a las condiciones y tanto ambientales como del problema de enfermedades, mientras que a la izquierda, la misma copa, ¿no es cierto?, fíjense que la selección del portainjerto no ha sido la acertada y por lo tanto hay un declinamiento, una mortandad de plantas muy importante, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto indica que la selección del portainjerto debe ser acorde, digamos, con las condiciones ambientales donde se va a desarrollar. Bueno, en cuanto a las condiciones ambientales, como decía, tolerancia a factores de suelo, tolerancia a plagas y enfermedades, y a otros factores ambientales como son las heladas, sequía, digamos, daños fisiogénicos que puedan ocurrir sobre esta plantación. Algunos ejemplos con respecto a sequía, inundación, heladas, tolerancia a salinidad, sobre todo para aquellos que están en suelos con pH más alto, de 6 a 7, tolerancia al calcio, también con aquellos suelos con pH alto. Por ejemplo, en el limón rugoso, con respecto a la sequía es bueno, con respecto a la inundación también es bueno. Esto sería inundación, es falta de oxigenación en raíces, puede tolerar un tiempo mayor, digamos, que otros portainjertos. Con heladas, como son de crecimiento vigoroso, es de pobre, por lo tanto,
como les decía, se utiliza en la zona norte del país, donde es más cálido y hay menor probabilidad de heladas, tolerancia a salinidad intermedio y al calcio alto. Volca Meriana, muy parecido en cuanto a comportamiento, también es un limón que se utiliza mucho en Italia, digamos, como portainjerto. Tiene las mismas características que les mencionaba que para el limón rugoso. El caso de unas mandarinas, por ejemplo, la Zunki, tiene comportamiento intermedio para sequía, pobre para la inundación, o sea que al haber suelos inundados, la falta de oxigenación hace que haya mucha pudrición de raíces. Las heladas, buen comportamiento, por ser una mandarina más resistente que los limones. También es tolerante a la salinidad y al calcio, ¿no es cierto?, en forma intermedia. Y así uno sucesivamente puede ir jugando de acuerdo a la zona o al suelo donde va a ser la plantación. En el caso de los trifolios o híbridos de trifolio, como es el caso de estos que están remarcados en blanco, que es el Trauger citrange, que es un híbrido entre naranja y trifolio, o un citrumelo swingle, que es un híbrido entre pomelo y trifolio. El comportamiento para la sequía es bueno, en el caso del Trauger, pobre para el trifolio, que es un portainjerto que se utiliza mucho para mandarina, en el caso de Misiones, e intermedio en el caso del tercer híbrido. Con respecto a heladas, es bueno el comportamiento de estos híbridos de trifolio porque tienen un receso en invierno, lo cual hace que la planta tenga, digamos, una disminución en su actividad vegetativa y por lo tanto se hace más resistente o tolerante al efecto de posibles heladas. Bueno en el caso del Trauger citrange, muy bueno en el caso del trifolio y bueno en el caso del citrumelo. Pero son pobres o de comportamiento intermedio para suelos salinos o con mucho calcio. O sea que no andarían en suelos, digamos, de Chaco, de Tucumán, donde hay más salinidad al respecto del pH, ¿no? Bueno, con respecto a las características hortícolas, afecta la relación del contenido de agua del árbol. Esto está muy relacionado al tamaño final de la fruta, ¿no es cierto? La fruta para tomar tamaño requiere de un gran contenido de agua que pase desde las raíces hacia la parte aérea, relacionado a la nutrición mineral. Cada uno tiene un requerimiento más específico de algunos macro o micronutrientes, ¿no es cierto?, para la longevidad de la planta, para la productividad de la misma y para la calidad de la fruta. El crecimiento, el portainjerto va a estar influyendo sobre plantas más vigorosas, plantas intermedias o plantas más enanizantes. La productividad que va a tener las mismas, esto va a estar muy relacionado a la zona donde está realizada la plantación y, como les decía, caracteriza el portainjerto a esa región. Y por supuesto la calidad de la fruta. Plantas de crecimiento más vigoroso generalmente van a ser frutas más grandes, más cascarudas y posiblemente puedan tener menor contenido de jugo con respecto a aquellos de tamaño intermedio o tamaño más chico, o sea, de menor desarrollo de la planta. Así, por ejemplo, en los distintos portainjertos, volviendo a los ejemplos, limón rugoso, para la cantidad de azúcar va a ser bajo, igual que el Volca Meriana, o sea, pocos grados Brix. Mandarina Cleopatra, que es alto, ¿no es cierto?, el grado de contenido de azúcar que tiene la fruta. Lima Rampur bajo. Mandarina Zunki es alto, al igual que mandarina Cleopatra, se estima. Naranja dulce es de una graduación de azúcar intermedia. Los trifolios o híbridos de trifolios son altas e intermedias. En cuanto a rendimiento, que es lo que importa, digamos, a la productividad que produce la planta, es alto para limón rugoso, para Volca Meriana, intermedio para mandarina Cleopatra. La mandarina Cleopatra
es un pie interesante porque es bastante resistente a varias cosas, pero tiene el problema de que los viveristas no lo aceptan mucho por la dificultad para injertar y también por la entra más tarde en producción que los otros portainjertos que estamos observando. Y a veces la fruta, como está mencionada acá, es de tamaño chico. Por eso la baja precocidad y el menor tamaño de fruta no es muy requerida por el sector productivo. En el caso del Lima Rampur, es alto el rendimiento, ¿no es cierto? Al igual que los rugosos. Las mandarinas y naranja dulce, al igual que el Cleopatra, son de intermedio. El trifolio, por ser un árbol de menor desarrollo con respecto a los anteriores, es también de rendimiento intermedio, mientras que los híbridos de trifolio son buenas selecciones, digamos, buenas opciones para el caso de Misiones, con altos rendimientos, ¿no es cierto?, cualquiera sea de los dos, el Troje citrancio o el Citrumelo suyo. Acá está marcado el vigor de la planta, alto, digamos, aquellos que confieren mayor vigor al árbol, los primeros, intermedio abajo, aquellos de menor desarrollo, como les decía, el caso de los trifolios o híbridos de trifolio. Y la precocidad, muy buena para los volcamerianas, entra al tercer año, ya entra en plena producción de las plantas injertadas sobre este portainjerto. Mandarina Cleopatra es baja, buena para rubón rugoso y Lima Rampur y para el trifolio común, ¿no es cierto?, sobre todo para mandarinas, y intermedio para las mandarinas Zunki, dulce y el Swingle. Bueno, entrando al tema específico y con todo esto que les planteé anteriormente sobre la necesidad de por qué hay que injertar, básicamente por la presencia de enfermedades o adaptabilidad al medio ambiente, sobre todo al tipo de suelo y a las condiciones donde se va a realizar la plantación, se empezaron a realizar viveros injertados a cielo abierto. Un vivero a cielo abierto es aquel que no tiene ningún tipo de protección, salvo alguna posible cortina que pueda disminuir la incidencia de vientos, sobre todo vientos con lluvia, que son aquellos que dispersan agentes causales. Bueno, como saben, un injerto es utilizar una yema de una planta madre seleccionada por alguna característica. Esa característica puede ser básicamente por ser naranja, mandarina, limón o pomelo, que es lo que uno quiere producir o quiere plantar en un lote, y de esa planta se debe extraer una yema, y se hace un injerto en forma de T invertida, ¿no es cierto? Y ahí surge una nueva planta clonada con las mismas características que la planta madre. O sea que la planta madre genéticamente y sanitariamente va a estar representada en esta nueva planta. Por lo tanto, es necesario que la genética y la sanidad sean lo más controlada posible, de manera que la nueva planta sea certificada o sana. Acuérdense que un proceso de certificación está relacionado no solamente a la calidad genética o a la garantía de la genética de la planta, sino también al estado sanitario que presenta lo mismo. O sea, ese es el concepto de la certificación de plantas en vivero. Bueno, a principios del siglo pasado se utilizaba el naranjo agrio o el apepú como pie. Esto estaba muy generalizado tanto en Brasil como en Argentina. Y por lo tanto, todas las plantaciones, cualquiera sea la copa, estaban injertadas sobre este portainjerto. ¿Qué pasó? Apareció el virus de la tristeza, ¿no es cierto? CTV, o sea, tristeza citrus virus. Acuérdense que vimos en la clase pasada que los virus se denominaban en inglés, bueno, en este caso es una palabra brasilera, digamos, que se utilizó para el caso, CTV, citrus tristeza virus,
donde está el hospedero primero, citrus, el síntoma que causa, que es una tristeza, un decaimiento de la planta, y después el tercero, la palabra virus. Bueno, esa epidemia, más o menos en los años 20 y posteriormente en los 30, diezmó la plantación de cítricos, tanto en Brasil como en Argentina. Destrucción de aproximadamente, se estima, entre 15 a 20 millones de plantas por esta. Entonces acá surge la primera lesión que deben tener en cuenta, no solamente para el cítrico, sino para todo lo que hagan en su tarea profesional. Nunca se deben jugar a un mismo material genético. Siempre la diversidad disminuye totalmente los riesgos. Por lo tanto, debe haber diversidad tanto de lo que se va a plantar, en este caso de frutales, tanto de la copa como del portainjerto, para evitar casualmente este tipo de epidemias que destruyeron millones y millones de plantas. Entonces, acá surge como alternativa el cambio de portainjerto, o sea, el primer gran cambio después del uso de plantas de semilla, que viene la injertación. En este caso es el cambio de portainjerto para solucionar un problema que causó este virus de la tristeza. Y ahí se empiezan a utilizar el Lima rampur o limón cravo en el caso de Brasil y los trifoliados en el caso de Argentina. Los trifoliados, como les decía anteriormente, son aquellos que confieren mayor resistencia al frío. Por ser la Argentina, estar situada más al sur, ¿no es cierto?, en zonas límites de producción de cítricos por su característica climática, ¿no? Bueno, estos son algunos síntomas del virus de la tristeza, produce este declinamiento. Esto es una foto vieja, por supuesto, porque es del principio del siglo pasado, que se lo rescata. ¿Qué es lo que produce? Produce acanaladuras, tanto en el tronco principal como en las ramas, que se conocen con el nombre de pitting, o stem pitting, que sería acanaladuras en la rama, y el que produce el decaimiento y la muerte de las plantas. Por eso, ya les digo, se perdieron millones y millones. Es un virus que está transmitido por un pulgón. Por lo tanto, si este pulgón ya está infectado, plantas de vivero a cielo abierto ya pueden ir con esta enfermedad hacia el campo, ¿no es cierto? Acá tenemos las partículas de virus flexible, ¿no es cierto? Es una de las partículas más largas. Es transmitida por este pulgón negro, básicamente Toxoptera citricidum. Y un ataque de pulgones, como les decía, puede ya llevar, digamos, esta enfermedad desde los plantines que se utilizan o que se producen en cielo abierto hacia nuevas plantaciones. Bueno, ¿cuáles serían los controles? Yemas libres de virus, portainjertos resistentes, que es lo que se utilizó, ¿no es cierto? En el caso de Lima cravo o Lima rampur en el caso de Brasil, y portainjertos de trifolio en Argentina. Protección cruzada, o sea, utilizar como las vacunas en los humanos, utilizar razas débiles, digamos, del virus, inocular a las plantas de manera de que cuando llegue una raza severa, ya, si bien las plantas no producen anticuerpos, sí esa raza débil ocupe, digamos, los espacios donde debería ser ocupado por las razas más severas. Procesos de cuarentena, sobre todo aquellos cuando se quiere traer plantas de otros lugares, de otras regiones, de otros países, por alguna característica, debe realizar un proceso de cuarentena para mostrar, digamos, si no tiene sintomatología, en este caso de virus de la tristeza, pero igual para otros virus u otros organismos similares que puedan venir con esas yemas. Y en el caso de que ya se presente la enfermedad, o sea, la planta afectada, no hay forma de curarla, sino solamente con la erradicación de la misma. Bueno, de los años
20, 30, con ese problema que les mencionaba, que se subsanó con el cambio de porte injerto, aparece en los años 60 la cancrosis de los cítricos. La cancrosis de los cítricos es una enfermedad, en este caso causada por una bacteria, que es lo que vamos a ver la clase del jueves. Esa bacteria produce cancros tanto en las hojas como en el fruto. Si bien no afectan el aspecto, o sea, no afectan que este fruto sea comestible, sí, por supuesto, afecta la apariencia del mismo, la apariencia cosmética, y también es una enfermedad cuarentenaria, o sea que no se puede exportar fruta que tengan esta sintomatología hacia otros países libres de la cancrosis. Esto sería, por lo tanto, una enfermedad cuarentenaria o fitosanitaria cuarentenaria, que sería, digamos, la característica de que aquellos lugares donde esta enfermedad es endémica, o sea, esté presente en todo momento, debe hacerse tratamientos cuarentenarios para el envío de fruta hacia países libres de esta enfermedad, ¿no es cierto?, que importan la fruta para comercializar. Otra enfermedad aérea, pero en este caso causada por un hongo, la sarna de los cítricos, también puede ser cuarentenaria, es de aspecto cosmético, solo afecta la cáscara, no afecta, digamos, la pulpa, y por lo tanto la fruta es comestible, y afecta tanto hojas como a frutos. También es causada por, digamos, por uso, digamos, a la intemperie o de viveros en cielo abierto o bajo cielo abierto, digamos, se produce este tipo de enfermedades. Otras enfermedades también causadas por hongo que se pueden encontrar en plantines de vivero, esta por alternaria, que produce esta toxina, que produce el quemado de brotes, o melanosis, que también afecta a hojas y ramitas, ¿no es cierto? Y también se dan por situaciones de que se encuentran al descubierto. Hay otra enfermedad que también es cuarentenaria, que es la mancha negra. Hay una hipótesis en Sudáfrica y Estados Unidos que, si bien esta es una enfermedad que aparece en plantas ya adultas, el proceso de incubación se da en plantines de vivero. Básicamente una hoja puede estar aparentemente sana, ¿no es cierto?, como estamos viendo acá, cuando está en estado verde. Una vez que envejece, que más o menos dura 2 años, una hoja, digamos, en la planta, comienza, en el caso de que esté afectada por este hongo que produce la mancha negra, la presencia de estos cuerpos fructíferos en hojarasca que ha caído al suelo. En esos cuerpos fructíferos, si uno lo observa al microscopio, va a poder observar la presencia de las ascas, digamos, que son la presencia de ascosporos o formas sexuales, digamos, del hongo, que se liberan y dan inicio a otro ciclo de la enfermedad. Bueno, las hipótesis tanto de Sudáfrica como de Estados Unidos es que esta enfermedad, aunque sea invisible, digamos, las hojas que vienen de vivero, pueden venir ya inoculadas y presentar esa sintomatología cuando son llevadas a campo. Una de las primeras modificaciones que se hizo es tratar de producir alguna cobertura y regular el riego, ¿no es cierto?, por aspersión, para disminuir el impacto de estas enfermedades que le estaba mencionando anteriormente. Acá ya se empieza a hacer la producción de plantines en macetas y bajo condiciones un poco más controladas. Esto aparece a mediados de los años 80, digamos, luego de la aparición o del efecto de todas estas enfermedades que se fue observando. Acá riego controlado por aspersión y una especie de cubierta, digamos, para protegerlo de condiciones ambientales externas. ¿Cómo fue cambiando
El sistema de riego. Bueno, el sistema de riego era de riego por aspersión originalmente, luego se hizo una cubierta plástica, solo el techo, digamos, con las paredes laterales abiertas para facilitar el control de la temperatura y la ventilación. Esto fue propuesto por el ingeniero Zubriski de Bellavista, ¿no es cierto?, para eliminar básicamente el efecto de cancrosis, que era el que también afectaba el crecimiento de plantines en condiciones de vivero. Y a partir de este tipo de aparición, digamos, de la cancrosis, es que comienzan y aumentan las exportaciones de Argentina, sobre todo al mercado europeo. O sea, fíjense en el efecto de enfermedades que aparecen, empiezan a realizarse mejores controles y mejora la calidad externa de la fruta y comienzan y aumentan las exportaciones a partir de esto. O sea, siempre la causa o algún motivo trae aparejado alguna mejora, ¿no es cierto?, en el aspecto productivo. En este caso, la aparición de cancrosis y todo este tipo de medidas hace que haya aumentado la producción y las exportaciones. Para no mojar la parte foliar, que es la que hace que sea la planta susceptible, porque el agua es el medio, digamos, por el cual se introducen las bacterias y las partículas de las esporas del hongo, digamos, para producir enfermedad, es que se evita mojar la parte foliar y comienzan a aparecer los sistemas de riego por goteo. Esto, por un lado, evita, como les decía, las enfermedades foliares que les mostré anteriormente, y por el otro lado también mejora la parte de fertirrigación, o sea, se incorpora la fertilización mediante fertilizantes líquidos al riego. Por lo tanto, también no solamente se evita mojar la parte aérea, sino que también se disminuye todo el trabajo de lo que es la aplicación de fertilizantes. Esto, hay diversos sistemas de riego por goteo, riego por microaspersores, que se fueron introduciendo, digamos, y fueron cambiando la forma de producción de las plantas en viveros. Lo de la tristeza que habíamos visto en el caso al principio del siglo pasado, que causó o diezmó la producción de cítricos en Brasil y Argentina, ya lo mencionamos, pero aparecen otros virus, ¿no es cierto?, como Sorosis, Saxuma Warf, Taterleaf, Leprosis, Citrus variegation, que que son importantes también afectando a la producción de cítricos. Estos virus hoy en día son de menor importancia a raíz de un trabajo que se ha hecho de certificación de plantas madres, por lo cual se han eliminado de aquellas plantas que tienen cierto valor comercial y que se quieren reproducir, se han eliminado estos virus, ¿no es cierto? Y con todas estas temáticas de producción de plantas certificadas, básicamente este tipo de virus hoy en día han tendido a desaparecer, pero tampoco nos debemos descuidar. Este es el proceso de certificación que les estoy comentando. Empezó en los años 80 y principios de los 90 se consolidó. Básicamente se hizo un stock de plantas madres de acuerdo a las características comerciales de lo que se requería en cada región del país. Este centro de certificación está instalado hoy en día en la estación experimental del INTA de Concordia, Entre Ríos, y desde ahí se venden, digamos, las yemas para hacer los lotes de incremento en cada una de las regiones productoras de acuerdo a las variedades que uno quiere o que se quiere producir en esas zonas. Este proceso de certificación está basado en el indexaje de plantas madres. Esto yo ya les hablé en la clase pasada de los procesos biológicos, que está basado en plantas indicadoras, de los procesos serológicos, que están basados
en la producción de anticuerpos específicos para los distintos virus, y los procesos moleculares que son más recientes, más modernos, digamos, que también permiten el diagnóstico, digamos, de la presencia de enfermedad, en este caso en particular de virus. Es la famosa PCR que se escucha ahora con el caso del COVID. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente porque es lo que mostré los otros días para la clase del jueves, ¿no es cierto? Los métodos biológicos, indexaje en plantas indicadoras, herbáceas o cítricas que son muy sensibles a la presencia del virus, y en el término de 7 a 10 días te manifiesta la presencia o no del virus en la planta madre que uno quiere testar. Para eso se requiere de condiciones, instalaciones especiales, donde se controle la temperatura y la humedad, básicamente. Y la temperatura es fundamental porque cada virus se comporta tiene digamos, un espacio de temperatura donde se comporta mejor, ¿no? Por lo tanto, hay virus calientes que trabajan mejor a más de 27 grados centígrados y virus fríos que trabajan mejor a 22 o menos grados centígrados, como es el caso del virus de la tristeza, por ejemplo. Bueno, este es el método serológico, ya les mencioné anteriormente cómo se hace. Se hace con la producción de anticuerpos. El anticuerpo sería como si fuera una llave y una cerradura con respecto a el patógeno que se quiera testar, ¿no es cierto? Ese patógeno es inoculado, es purificado primeramente. Cuanto más purificado el anticuerpo va a ser más específico y mejor. Es purificado, es inyectado a distintos animales, conejos, ratones de laboratorio, caballos, ovejas. También hay cerdos que se inoculan. Luego de un proceso de producción de anticuerpos, esos anticuerpos se producen ante la presencia del antígeno que fue inyectado, ¿no es cierto? El antígeno sería el microorganismo purificado. Ese anticuerpo se extrae de los animales mediante el sangrado, se elimina la parte, digamos, roja del sangrado y queda el suero que contiene el anticuerpo. Eso es lo que se conoce como antisuero, ¿no? O anticuerpo. A ese se lo coloca en cada uno de estos pocillos que hay. Esta placa tiene para hacer 100 muestras. Generalmente se hacen con repetición. Esta muestra, por ejemplo, es repetida en acá repetida con esta, y generalmente, o sea, son 50 con una doble repetición para garantizar, digamos, el efecto. Esto tiene una sensibilidad de 1 en 100, o sea que reconoce hasta 100 veces la concentración del anticuerpo. En cambio, los moleculares reconocen hasta 1000 veces la presencia del anticuerpo. De ahí que sean más específicos, y es lo que se recomienda utilizar en este caso de la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, el anticuerpo entonces se coloca en el pocillo, se lava toda la placa de manera de que el anticuerpo queda pegado, digamos, a las paredes porosas de cada uno de estos pocillos, ¿no es cierto? Luego se coloca la muestra. Como la muestra es específica, es portadora, si es portadora del antígeno, o sea, si la muestra es portadora del patógeno que estamos tratando de determinar, se va a pegar al anticuerpo por ese, como le decía, de cerradura, ¿no es cierto? Llave, cerradura, queda pegado. Se vuelve a lavar, pero al estar pegado ya no se escapa. Se agrega una enzima para acelerar el proceso de este serológico, y por último, con un colorante se revela, digamos, la placa, y aquellos que son positivos son aquellos que tienen un color más fuerte, ¿no es cierto?, con respecto al resto de los otros pocillos, digamos, que tienen un color más pálido. Entonces acá tenemos este positivo, este con este, como repetición, y así
se puede diagnosticar positivo a ese tipo de muestras. Las moleculares, que son casos más sensibles, ¿no es cierto? Como les mencionaba, puede detectar con mayor sensibilidad la presencia del patógeno, hasta en 1000 veces. Y bueno, está basado en la multiplicación de ADN mediante un aparato que se llama termociclador. Multiplica el ADN de la muestra, o sea, del microorganismo, ¿no es cierto?, que se está testando, millonésimas partes, millón de veces. Ese ADN, una vez que está extraído de la muestra y multiplicado en grandes cantidades, es colocado en estos gel de agarosa y mediante electricidad o electroforesis, el ADN se va corriendo, ¿no es cierto?, en esta muestra de agarrosa hasta llegar a, según su peso molecular, a un determinado lugar. Entonces, todas las muestras que tienen la presencia de ese ADN van a estar presentes, ¿no es cierto?, en cada una de las muestras. Cada una de estos columnas que hay es una muestra. En este caso, estas 3 van a ser positivas, digamos, para este determinado patógeno, y estas otras 3 van a ser positivas para este otro determinado patógeno. Y fíjense que esa ADN no está presente en la muestra de abajo, digamos, que corresponde a otra especie que son del mismo género, pero de distinta especie, que permite, digamos, separar a los dos individuos, ¿no es cierto? Esto se utiliza para virus, para hongos, para bacterias, y es una técnica que hoy en día está muy extendida, ¿no es cierto?, en su uso, aunque es un poco cara porque requiere de un equipamiento especial que tenemos de 2 tipos, ¿no es cierto? La PCR común, que necesita de este termociclador, y la Real Time PCR, que te da en tiempo real, digamos, la presencia de estos, si es positivo o no es positivo, que requiere también de un equipamiento súper especial pero que tenemos disponible ya en la región para realizar este tipo de trabajo. Eso es lo importante, ¿no? Aunque yo les digo, una corrida de esta es muy cara, ¿no?, bastante onerosa. Bueno, una vez que las plantas han pasado por todo este proceso, en el programa de certificación se hace tanto el biológico como en forma serológica o molecular en forma paralela. Esas plantas, si no presentan presencia de ninguno de estos virus, organismos o microorganismos, están liberadas, y esas yemas pueden ser vendidas para multiplicación en viveros. Y ahí sale el uso de yemas y semillas certificadas, ¿no es cierto?, básicamente para distribución en viveros. La certificación está siempre acompañada por una etiqueta, ¿no es cierto?, que avala esa certificación del estado de la calidad genética y del estado sanitario de la planta. Bueno, como vemos, acá ya se está utilizando coberturas tanto de la parte superior como de las laterales. Estas laterales, hoy en día, de acuerdo a las normativas, deben ser de tela antipulgón y que permiten una refrigeración o intercambio de gaseoso, digamos, dentro del invernáculo. ¿Esto por qué? Porque, como les decía, en el caso de la tristeza, el Toxoptera citricido, que es el pulgón negro, al igual que otros, aunque no son tan eficientes como el primero, son transmisores de diferentes virus. Tristezas, se cree que también el Psoriasis Rinspot pueden transmitirlo ya sea en forma persistente o no persistente, que es de acuerdo a las características que tiene el insecto de transmitir ese virus. Y para evitar, digamos, la introducción de estos
insectos dentro del invernáculo es que se realiza el uso de lugares cerrados, ¿no es cierto?, con malla antiáfido para evitar la introducción de estos insectos. Otros que pueden ser transmisores de problemas, en este caso de xilelas o de otros microorganismos, son las chicharritas y xílidos, que también transmiten xilela, o en el caso de bacterias como es el HLB de los cítricos. Por lo tanto, requieren de que los invernáculos estén modificados con el uso de paredes con malla antiáfido. El xílido, transmisor del vector, transmisor del HLB, ¿no es cierto?, que es conocido con el nombre de Diaporina cítrica, se caracteriza porque se alimenta en 45 grados, esa es una de las características, y el HLB, que es una enfermedad que se ha encontrado últimamente en Misiones desde el año 2013, transmitida por el insecto vector que estamos hablando. Por lo tanto, hay que proteger los viveros, digamos, del ataque de estos insectos, o con material vegetativo que ya esté enfermo, ¿no es cierto? Lo mismo que habíamos visto para el caso de las plantas indicadoras. Ahí estamos viendo algunos síntomas del HLB, que es este amarillamiento o aclaramiento, digamos, de la planta, bastante fácil de diagnosticar, aunque a veces el síntoma no es tan fácil. Y entonces ahí aparecen los invernáculos con mallas antiáfidas a partir de la normativa del SENASA del año 2009, aunque en Brasil ya desde el año 2000 lo venían utilizando para evitar, digamos, la transmisión de estos problemas que se transmiten a través de insectos como chicharritas, xílidos o pulgones, ¿no? Entonces, a partir de la normativa es que se utiliza, digamos, estos viveros. Cómo han ido evolucionando desde cielo abierto a totalmente cerrado. Las características de portainjerto para el caso de HLB, directamente ninguno es resistente. Todos son susceptibles y por lo tanto la planta tiende a declinar. Pero sí tienen distintos grados de tolerancia o susceptibilidad a tristeza, a otros virus, a viroides como el Socortis o Xyloporosis. Y acá aparece la palabra tolerante. Tolerante es aquello que manifiesta o tiene el patógeno, pero no le afecta en su productividad o rendimiento. O sea, por lo tanto, aparece este nombre tolerante, que sería en el caso de, por ejemplo, ahora con los del COVID, que estamos, el caso de los asintomáticos, que son portadores del virus, pero no presentan sintomatología. Eso sería lo que se puede equiparar al nombre de tolerante, ¿no es cierto? En algunos casos, por ejemplo, para Trifolio, que fue el portainjerto que se eligió en Argentina para las plantas cuando declinaron por tristeza, es resistente. La resistencia es una sola, o es resistente o no es resistente. Sí podemos tener distintos grados de susceptibilidad, de mayor a menor grado de susceptibilidad. Pero la resistencia es una sola, ¿no? Bueno, acá está, como les decía, la resolución 930, que es del SENASA, que es la producción de plantas bajo cubierta plástica y mallas antiáfidos para evitar la entrada de estos vectores, ¿no es cierto?, de enfermedades. Eso se hizo a partir del año 2009. Y lo que faltaría en un futuro próximo es la parte de trazabilidad, o sea, hacer todo el seguimiento desde el momento de la salida de la planta de vivero hasta la plantación o la producción final de esas plantas. Y por supuesto, la concientización en el uso de estas plantas certificadas, que eso garantizaría un estado sanitario óptimo, digamos, a futuras plantaciones, en este caso de cítrico, pero esto también se da para otros frutales,
y también se da para todo lo que sea producción de plantas en vivero, como sería hierba, té, por ejemplo, básicamente. Algunos ejemplos, digamos, de cambio de copa, o sea, de cambio de pie, en el caso de algunas plantas que empiezan a declinar, por ejemplo, con este caso de injerto de aproximación, sería el uso de un pie, digamos, que se injerta a la parte superior de la planta. De esa manera se elimina el portainjerto que está funcionando en ese momento, que en este caso es una lima rampon, y empieza a funcionar el citrumelo swingle como una alternativa. Generalmente se hace una especie de trípode, o sea, tres para dejar de funcionar. Y la planta se recupera, ¿no es cierto?, posteriormente. Es una forma de hacer que la planta sea tolerante, o sea, de ser susceptible pasa a ser tolerante por la enfermedad. Acá tenemos cómo se hace, se plantan los 3 plantines, ¿no es cierto?, 3 lugares equidistantes del tronco. Si se puede realizar en un plano inclinado, básicamente. Se hace una vez que esté arraigado, se hace una especie de púa, ¿no es cierto? Se hace un corte en forma de T invertida en la parte de la copa, y ahí la púa del nuevo de porta injerto se inserta, digamos, en la copa. Ahí estaba injertándose, metiendo la púa. Se cubre con un plástico para evitar la entrada de humedad, de agua, y si es necesario, en este caso de suelo arenoso, se agrega agua para asegurar, digamos, el enraizamiento. Bueno, esto sería básicamente lo que tenemos para el caso de la evolución de viveros cítricos, digamos, con respecto a la aparición de distintas enfermedades. Desde una producción de plantas a cielo abierto en grandes cantidades a una producción más controlada en condiciones de invernáculo, ¿no es cierto?, con techo y coberturas laterales con antimallas para la producción de plantas. Y en estos casos, una vez que se le agarra la mano, la producción de plantas está mucho más rápida, digamos, y más homogénea que en el caso de cielos abiertos. Por lo tanto, si al principio hubo una cierta resistencia, hoy en día ya está adaptado, está a la producción, y la gente lo ha tomado, digamos, como una forma de producir plantas en condiciones de sanidad controlada, lo cual le permite al plantador o al productor comprar plantas que le garanticen genética y estado sanitario de acuerdo a lo que quiere producir. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre el tema? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, se escucha bien, Juan Pedro. Bueno. Sí, ¿quién tiene una pregunta? Es sobre los porta injertos para pomelo. ¿Cuáles son los más utilizados? Para pomelo. Bueno, hay que ver qué tipo de pomelo, porque estamos hablando de generalmente de emisiones, ¿no es cierto? Tenemos los pomelos blancos, pomelos rojos, y lo que se ha introducido en los últimos años es el tema del pomelo dalandán, que casualmente se lo introdujo a Misiones porque es resistente a esa cancrosis que nosotros estábamos viendo, que fue una de las causas principales de
los primeros cambios que hubo en vivero. El pomelo blanco o el pomelo rojo son las especies más susceptibles que hay a ese cancro. Y por lo tanto producen una fuerte defoliación que a veces permite retardar o en algunos casos entorpecer el crecimiento de la planta, sobre todo cuando son jóvenes. Entonces, para ese tipo de pomelo blanco o rojo, digamos, se utilizan los pomelos generalmente trifolios o trifoliados, o híbridos de trifolio. Pero si ese porta injerto vos lo utilizás para el pomelo dalandano, pomelo paraná, como se lo llama actualmente, que es un pomelo resistente a cancrosis, que es lo que nosotros en un momento aconsejamos plantar, deben ser plantados sobre portainjertos rugoso, rampur o volcameriano, o sea, portainjertos vigorosos. Ya te digo, el tema de producción de pomelos blancos o rojos, hay que conocerlo muy bien para manejar el tema de cancrosis, si no, a veces es bastante complicado, independientemente de cuál sea el portainjerto. No sé si quedó claro lo que te dije. Sí, sí, perfecto, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya, si no, hacemos un recreo de... Bueno, si tienen paciencia, sigo unos 20 minutos más y terminamos la clase. Así, ¿qué les parece? ¿Hacemos un recreo o 20 minutos más? Escucho opiniones. Por mí seguimos, no hay problema. Continuamos, profe. Continuamos. Bueno, esto entonces estaba terminado así. Lo que sí les voy a comentar ahora es, este es un tema importante porque, como van a ver, las pautas para seguir a enviar muestras para análisis en laboratorio. Básicamente, cuando uno recolecta las muestras del campo, ¿no es cierto?, para llevarla a un laboratorio, generalmente pasan estas cosas, ¿no es cierto? Van y la dejan arriba del escritorio, así no se sabe directamente qué es. Ha pasado seguramente varios días desde que tomaron esa muestra, ya está totalmente seca. Una muestra debe tener una parte sana y una parte enferma. O sea, la parte sana, porque se utiliza una zona de transición entre lo enfermo y lo sano para saber cuál es el posible agente de ese problema. Entonces, este tipo de muestra que va y te dejan así en un escritorio, no sabes, no sirve absolutamente para nada, porque no sabemos ni de dónde viene, ni de qué se trata, ni cuál es la situación. Acá tenemos otro ejemplo. Este ya viene con, por lo menos viene con la inscripción de un cajoncito de cerveza, o sea que ya está más interesante, pero tampoco, fíjense, están todos secas, no hay, digamos, esta zona intermediaria y tampoco tiene ningún rótulo para saber de qué se trata. Este es otro ejemplo, en este caso de una acacia, así que aquellos que plantan acacia seguramente la habrán dejado en su momento por ahí. Ahí está, como son ramas más grandes, ya lo dejaron arriba en el suelo directamente, pero bueno, uno puede suponer, acá se ve, por ejemplo, la goma que segrega. Esto también puede estar causado por el mismo hongo que mencionamos al inicio de la charla, que era el Phytophthora que producía la gomosis o el exudado gomoso. En la acacia también es muy sensible a ese tipo de trabajo. Por lo tanto, bueno, las muestras ingresadas al laboratorio deben estar en buenas condiciones, ser verdes y turgentes, no marchitas y secas, y como les decía, tienen que tener esa zona de transición entre la parte afectada y la parte sana, que es lo que nos permite, digamos, hacer el aislamiento del posible agente causal. Hay que observar síntomas en hojas y en ramas, y cuando no hay evidencia de la enfermedad, ¿no es cierto?, en la planta que estamos
que estamos observando y el individuo se encuentra ya en un estado casi muerto o declinado, hay que agarrar una pala y empezar a observar la parte de raíces y suelo, a ver si no hay pudrición de raíces que sea la causa. Si es que no observamos ningún síntoma en la parte aérea, ¿no es cierto? Acá hay que ir preparado con una pala. A esto, ya que digo ahora del tema de la pala, es importante que ustedes, cuando empiecen a prepararse en el futuro para salir a campo, independientemente del trabajo que sea, deberían llevar, digamos, una pala, aunque sea una pala chica, digamos, para hacer este tipo de trabajo. Deberían llevar una lupa para hacer observaciones, digamos, en el caso de que haya cosas que no se observan a simple vista. Deberían llevar, así como les digo, bolsas de plástico y con algunas cartulinas como rótulos, digamos, para en el caso de que tomar muestras, ponerlo adentro de esas bolsas de plástico y rotularlas, ¿no es cierto?, convenientemente. Deberían llevar un serruchito, deberían llevar una tijera de podar, o sea, hacerse digamos, un tipo para pescar, digamos así, un cajoncito para llevar, digamos, donde estén todos estos implementos, y de manera que cuando ustedes llegan al campo, toman el cajoncito y directamente tienen todo lo que necesitan. Un pHímetro sería importante, digamos, que también lo tengan para determinar pH de suelo rápidamente. Bueno, todas estas cosas así que, si bien son pequeñas, deberían estar todos en un botiquín, en una valija, y acompañarlos cuando ustedes salgan al campo para facilitar, digamos, las observaciones que puedan realizar posteriormente. Cuando se observan manchas en hojas y ramas, hay que traer las muestras de tejido afectado y, como les decía, siempre una zona de transición entre lo afectado y lo sano, ¿no es cierto?, que es de donde nosotros utilizamos para extraer el posible agente causal. Cuando ocurre la muerte completa del hospedero, traer las muestras de suelo, más o menos unos 50 gramos para estudio, y posiblemente si hay raíces, y sobre todo si están podridas, también acompañarlo con esas muestras de suelo para su a posterior análisis. La muestra debe enviarse el mismo día tomada, o en caso de no ser posible, lo más rápido que se pueda. Si van a pasar más de un día, conservarlas en heladera, en la parte de abajo, en la heladera, a 4 grados centígrados, para evitar su degradación. Hay mucha gente que lo coloca en el torpedo del auto y están expuestas al sol, a todas las inclemencias, y por ahí cuando se acuerda la bajan y la llevan al laboratorio. Eso directamente, como vimos en la foto, no sirven absolutamente para nada, porque ahí se puede encontrar cualquier cosa, ya, ¿no es cierto?, por el grado de saprófito que seguramente se van a encontrar y desarrollar en ese tipo de muestras. Como les decía, las muestras deben estar embaladas en bolsas de plástico o en base de tergopor, ¿no es cierto?, con hielo o agua fría en el caso que se lo requiera. De esa manera se pueden mantener los tejidos vivos, verdes, ¿no? Las muestras que lleguen secas, como les mencionaba en la foto anterior, no serán evaluadas debido a que el análisis no será concluyente por la cantidad de saprófitos que se pueden encontrar. Y esto es debido a que tras varios días recolectadas se desarrollan otros organismos y por lo tanto confunden, digamos, el diagnóstico, digamos, que se pueda realizar sobre esas muestras. Bien rotuladas en la bolsa de plástico, con la información que se coloca en esta planilla, ¿no? La fecha de recolección, productor a quien pertenece, procedencia, más o menos el lugar donde se ha sacado la muestra, las características del hospedero, especie, edad de la plantación, si es una planta aislada o si está qué sintomatología observaron ustedes
en la planta, si está en forma agregada, si está en forma dispersa, ¿no es cierto? Son plantas aisladas. Y alguna idea del manejo que se ha realizado para en ese lugar, digamos, con respecto a la enfermedad o al manejo del lote en general, ¿no es cierto? Si hay pase de rastra, si hay paso de, si aplicó herbicida, si aplicó una macheteadora, desmalezadora, digamos, para cortar el pasto. Se utilizó la desbrozadora, que es una de las primeras cosas que hoy en día se está viendo, digamos, que con el hilo de la desbrozadora están haciendo heridas en los árboles, produciendo el anillado de los mismos, y por lo tanto hay mucho secado de árboles por el uso de esta desbrozadora con el hilo que le pega a los troncos. Bueno, deben ser un lugar donde se coloque todo el material sucio, digamos, sucio sería la parte donde se hace la espera, digamos, a que la gente que está inspeccionando encuentre, o sea, lo pase al laboratorio para hacer los aislamientos específicamente. Las muestras deben ser entregadas en el laboratorio. Las muestras de suelo deben ser enviadas en bolsa de polietileno con el correspondiente rótulo, al igual que las que habíamos hablado, digamos, de material vegetal verde. Y las muestras de fruta también en bolsas de polietileno, de ser necesario, mantenerlas refrigeradas, como les decía, bajo la heladera a 4 grados centígrados aproximadamente. Las muestras de hoja también, al igual que las anteriores, bolsa de polietileno, y mantenerla refrigerada si no se va a hacer la entrega durante el mismo día. Las muestras de ramas no deben ser mayores de 20 centímetros. Hay algunos que te llevan el tronco porque se les murió la planta y te llevan un tronco y no sabes después qué hacer con ese tronco. Directamente hay que empezar a trozarlo, digamos, para descartarlo y ver a ver de qué se trata. Cuando son muestras de frutos con 5, que tengan la misma sintomatología, ya es suficiente para llevar a cabo los análisis. Y hoy en día, básicamente, lo que está de moda, aunque esto no es específico en cuanto al diagnóstico que se hace, es el diagnóstico digital, y es lo que se está observando, que estoy recibiendo casi diariamente, ¿no es cierto? 1 o 2 muestras de este tipo entran por día a través del celular y diciendo de qué se trata esto, preguntando de qué se trata. Puede venir desde árboles o de plantas de hierba, ¿no es cierto? Como en este caso de la derecha, o plantas perennes, como en el caso de los pinos, donde, bueno, a veces es difícil realizar un diagnóstico con una foto así, que no sabes exactamente qué es lo que está pasando, pero te puede dar una idea, un indicador de qué es lo que está ocurriendo en el campo. Vuelvo a repetir, este diagnóstico no es eficiente 100%, pero sí te puede dar una idea de cuál sería el problema, de dónde podría venir el problema, y ya es un grado de avance, porque podrías determinar 2 o 3 posibles causas de ese tipo de problema. Y bueno, creo que es todo, ¿sí? Todo lo que tenía para el día de hoy. Así que, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que haya quedado pendiente, así que haya quedado en duda. Bienvenido. ¿Cómo? ¿En qué consiste el tratamiento cuarentenario? ¿Cuarentenario? ¿Sí? Bueno, el tratamiento cuarentenario se utiliza para cuando se quiere introducir algún material vegetal desde alguna otra región o de otro país. En ese caso, el poder de policía lo tiene el SENASA. El SENASA tiene el poder para hacer
este tema de cuarentena, y también el de certificación. Lo que se hace es colocar en un espacio aislado, digamos, de la zona productora, esa planta por un término de tiempo que no necesariamente es 40 días, puede ser menos en el caso de las herbáceas, puede ser más en el caso de algunas perennes, y ver, digamos, la planta al crecer si tiene algún síntoma de algún problema que está presente en el lugar de origen de esa yema. O sea, el SENASA tiene, a través del sistema fitosanitario, todos los problemas que están presentes en los distintos países. Y uno, al solicitar el permiso de introducción, si es que se solicita, porque hoy en día tampoco no te garantiza nada de que todo se entre por contrabando, como es el caso, por ejemplo, de las orquídeas que se traen de Brasil de contrabando, eso pueden estar trayendo cualquier problema que puede ser perjudicial, no solo para esa orquídea, sino para todas las poblaciones de orquídeas. Bueno, lo mismo pasa en este proceso de cuarentena. Sería un proceso para diagnosticar si las enfermedades que están presentes o las plagas que están presentes en el país de origen de esa yema o de ese material vegetal están presentes en ese material que se incorpora. Y generalmente se hace fuera de la zona de producción, digamos, por cualquier eventualidad, ¿no? ¿Está claro? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, recuerden que para el jueves ya están cargadas. ¿Qué empresas de emisiones se encargan de la certificación? No, eso no hay empresa de emisiones, eso se hace el SENASA a nivel nacional. O sea, no hay en las provincias que realicen las certificaciones. Eso lo hace el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Vegetal, ¿no es cierto? Y tanto de la parte animal como vegetal, siempre todos los procesos de cuarentena y certificación, o sea, la policía sanitaria está en manos del SENASA. Y ellos son los que hacen ese proceso de certificación. Y en el caso de viveros también participa el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, que también junto con el INASE dan las tarjetas esas del material certificado que debe acompañar a cada una de las plantas que se producen, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna empresa que se encargue de eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les quería recordar entonces de la consigna para el jueves. Están cargadas, en este caso son solamente resúmenes, ¿no es cierto? No son trabajos completos, son resúmenes de plantas, de trabajos que hablan, digamos, de algunos problemas que se encuentran en producciones acá de Misiones, mandioca, hierba, básicamente. Y bueno, es lo que tienen que, nosotros vamos a seleccionar a alguien al azar, digamos, de todo lo que están presentes, y tienen que hacer una explicación del trabajo, sobre todo lo que es la sintomatología, hospederos, y algunas posibles formas de control que puedan proponer ustedes, ¿no es cierto? En este caso, vuelvo a repetir, son solo resúmenes como para empezar y ponernos al tanto. Y después seguramente vamos a ir ya poniendo algunos trabajos más completos para que lo analicen y lo vayan estudiando. Acuérdense que esto corresponde al 15% de la nota final, ¿no es cierto? Bueno, ¿algún tema, alguna pregunta sobre esto o alguna otra cosa que les haya quedado? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces nos despedimos hasta el jueves. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. Cuando se hace la detección de virus mediante el método serológico, Sí. ¿cuál sería el
el material a usar. O sea, en sí sería una muestra de parte de la planta, pero ¿cuál sería en sí? El material que iría en las cajitas sería. Sí. Bueno, ahí lo que se hace es tratar de obtener material que tenga los síntomas más específicos del virus, ¿no es cierto? Si es un mosaico, si es un anillado, si es un retorcimiento, o sea, tomar esas hojas o esas ramas, porque son los que tienen la mayor concentración del virus y por lo tanto el diagnóstico te tendría que dar positivo. Una vez que vas al laboratorio, lo que se hace con ese material, vamos a suponer que sean hojas con mosaico, se maceran, ¿no es cierto? O sea, con un mortero, con un punzón, digamos, en el mortería ese material sobre un tejido buffer, pero siempre teniendo que tener cuidado que se haga en frío, para que no se desnaturalicen las proteínas que forman parte del virus. Entonces, una vez que haces ese morteriado, digamos, del material en ese buffer, ese es lo que vos pones en los pocitos, digamos, de esa placa. Pero previamente tendrías que haber puesto el anticuerpo para que el virus que esté presente posiblemente en esas muestras se enganche con el anticuerpo. Pero siempre tendrías que utilizar material con la mayor cantidad de síntomas posible. Bien, gracias. Bueno. ¿Cómo anda tu mal de la tela allá en Andresito, Rodrigo? Y está más o menos. ¿Pero hiciste algo? Sí, pero en realidad el año pasado básicamente se pudo medianamente controlar, pero este año avanzó en cuanto a los meses de enero, febrero. Ajá. ¿Pero hiciste algún control, alguna cosa? Sí, seguimos controlando. Ah. Pero igual no hubo caso. Plantas que estaban menos infectadas se pudo, algunas incluso se curaron, pero otras que estaban más avanzadas en cuanto a la infección siguen con problemas de Bueno, infección. ¿alguna otra pregunta entonces? Si no, nos despedimos hasta el jueves. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el jueves a las 2 de la tarde entonces. Gracias, Agustina, por la